Oramos. Amado Señor, te damos gracias, papá, por esta tarde, por esta noche, Señor, porque tú has proveído, Señor, has dispuesto un tiempo para nosotros para poder acercarnos aquí, Señor, y poder escuchar un poquito de tu palabra. Le pedimos que bendiga, Señor, la vida del hermano Gustavo Morán, Señor, a él, a toda su familia, y que todo lo que él nos comparta pueda ser de edificación, Señor, y que eche raíces, Señor, en nuestras vidas y podamos conocer, Señor, la realidad de lo que está sucediendo. En tus manos entregamos, Señor, esta tarde, este momento, papá. Estas palabras, Señor, sé tú quien le dé sabiduría, Señor, al hermano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Hijo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Empezamos. Amén. 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 Bueno, ustedes Amén, me... amén. Ok. Ya podemos ir empezando, Calvo, entonces. Dale, aparecen ahí en pantalla. Bueno, hermanos, bienvenidos. Les voy a mencionar unos puntitos a tener en cuenta para llevar a cabo la clase de la mejor manera posible. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos apagados en caso de que tengan sus cámaras encendidas. Traten de que el fondo sea un fondo adecuado. Y recuerden hacer sus preguntas en el momento indicado por el expositor. Igual pueden dejar sus mensajes o preguntas en el sector del chat. Ahora sí vamos con el hermano Emanuel. Hermano. Hola, hola, bienvenidos. Dios les bendiga. Privilegio grande poder saludarles y recibirles en nuestra tertulia de intelectuales teístas. Es para nosotros un privilegio esta tarde también hacer mención que tenemos un tema de suma importancia, el cual se llama la batalla cultural. Estaremos este día entonces también con un invitado especial, el cual pues la hermana Calú lo estará presentando. Así que sin más preámbulo, la hermana Calú con cada uno de nosotros. Hermana, el tiempo es suyo. Su micrófono, hermana. Gracias. Bueno, hermanos, como ya mencionó el hermano Emanuel, hoy vamos a estar viendo la introducción a la batalla cultural de la mano del hermano Gustavo Morán. Él es de México, actualmente vive en Dallas, es licenciado en diseño gráfico y publicidad, tiene un diplomado en teología práctica del Instituto Cristo para las Naciones, tiene una maestría en estudios teológicos del Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Fort Worth, Texas. Actualmente estudia una maestría en liderazgo en la Universidad Bautista de Dallas. Ha hecho misiones a corto plazo en más de 40 países alrededor del mundo y es el fundador y director general del Ministerio en Redes Sociales, Mandato Cultural. Igual ahí en el sector del chat le vamos a estar dejando las redes del hermano. Ahora sí, sin más, hermano, el espacio es todo suyo. Bueno, en primer lugar me gustaría darle las gracias al Ministerio de Intelectuales Teístas por la oportunidad de poder compartir esta pequeña sección sobre un tema que es demasiado amplio y complejo. Quiero aclarar desde un principio que por eso es que le hemos puesto introducción a la batalla cultural, porque a pesar de que este término se ha hecho muy popular en las últimas décadas en nuestra región del mundo, en base a, digamos, lo que ha estado sucediendo de que nuestros países han tomado más el rumbo de izquierdas y también porque se ha popularizado por personajes como Agustín Laje, Miklos Lucas, Sarah Winter, Javier Villamor y todos estos intelectuales que están ahí en las redes sociales dando esta batalla cultural, ¿no? Entonces, para mí es un honor que ustedes me permitan introducir este tema. Yo creo que es de suma importancia, sobre todo para el pueblo de Cristo, porque creo que la mayoría de nosotros no estamos realmente preparados para enfrentar esta batalla desde el punto de vista cultural o intelectual. Creo que en la iglesia se ha hecho mucho el énfasis y es bíblico y es correcto, quiero aclararlo, pero el énfasis se ha hecho más sobre lo que es la batalla espiritual, ¿no? Sabemos que la Biblia nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y creo que la iglesia se ha enfocado mucho en ese aspecto, lo cual no tiene nada de malo. Y sin embargo, creo que se ha descuidado desde el siglo pasado por causa de un mal entendimiento de la relación de la iglesia con el mundo y de algunos versículos de la palabra que hablan sobre la santidad. Se abandonó todo lo que era el mundo académico, el mundo de las artes, el mundo de la política, puestos de gobierno, etcétera.
y eso nos ha traído consecuencias terribles, porque lo que estamos viendo suceder hoy en día es en gran parte culpa de la iglesia por esa actitud anti-intelectual que se sembró en nuestras iglesias y que nuestros líderes, de hecho, muchos misioneros trajeron a nuestros países porque ya ellos tenían esta mentalidad de que el mundo estaba corrompido y que era mejor encerrarse uno en las cuatro paredes de la iglesia. Entonces, lo que queremos hacer con este tiempo es introducir el tema de la batalla cultural para saber cómo nosotros podemos ser más efectivos en esta batalla. Les voy a compartir por ahí el PowerPoint que tengo preparado para ustedes. Déjenme ver. Denme un segundo. Ok. Necesito ir acá. Ahí está. Sí lo ven, ¿verdad? Ok. Bueno, esa es la portada. Y bueno, si esta es una batalla cultural, lo primero que tenemos que definir son los términos, ¿no? Y esto lo aprendí de Agustín Laje, que yo lo sigo desde hace ya muchos años. Tuve la oportunidad de tomar un diplomado con él y otros profesores reconocidos este verano. Y él ha acuñado términos muy interesantes desde el punto de vista conservador, que la mayoría de los cristianos, si no es que todos, somos conservadores o nos identificamos como conservadores, pero vamos a ver otras definiciones más, digamos, definiciones previas de lo que es la cultura, ¿no? Una batalla, todos ya sabemos lo que es, una disputa entre dos partes. Se pueden estar disputando un territorio, dos políticos se pueden estar disputando un puesto en gobierno, dos niños incluso se pueden estar disputando a ver quién va, no sé, a hacer algo en la hora del recreo, etcétera. Una batalla sabemos ya lo que es, se entiende y se sobreentiende, pero la cultura es algo muchísimo más complejo, subjetivo, etcétera. Entonces vamos a ver lo que nos decía, por ejemplo, Sir Edward Burnett, que fue antropólogo británico de la Universidad de Oxford a finales del siglo XIX. Él decía o escribió que la cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es ese conjunto complejo que incluye el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Entonces, como ven, ahí está la palabra complejo. ¿Se acuerdan que les dije que era un tema complejo? Porque lo es. La cultura es algo muy subjetivo. Por otro lado, dice, la última frase me llama la atención porque dice, o hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad. Y por eso es que los creyentes, los cristianos evangélicos, tenemos que aprender de estos temas porque somos parte de la sociedad. Somos cristianos y la Biblia dice que el reino de Dios no es de este mundo y todo esto, pero nunca hemos dejado ser parte de esta sociedad y hay una misión que cumplir, ¿no? Vamos a ver lo que dice ahora sí Agustín Laje. Déjenme ver nada más cómo pongo que no me estorbe las ventanitas de las fotos. Ahí mero. Ok, lo que Agustín Laje nos dice sobre la cultura. Él dice que la cultura es el campo de la subjetividad humana en cuyo seno se conforman tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias, normas y que terminan caracterizando la vida en sociedad. Entonces, si se fijan, es muy parecida en algunos aspectos, tiene elementos similares a la definición de Barnett. Por ejemplo, está hablando de signos, valores, creencias, normas, ideologías, etcétera, ¿no? Lo cual Barnett también comentó, pero Laje, digamos que añade un elemento muy interesante que es la subjetividad. ¿Y qué significa eso? Que no es algo objetivo que podamos fácilmente identificar, medir o comprender. Es algo que tiene que ver con cosas intangibles, con la manera en que pensamos, con las costumbres que tenemos, con la manera en la que actuamos, etcétera. O sea, la cultura, en la cultura intervienen muchísimos aspectos que no están necesariamente categorizados en una cuestión objetiva, sino más bien en algo subjetivo. Luego él nos dice también, a ver cómo voy a mi PowerPoint. Ok. Él nos dice ahora que la batalla cultural es una lucha por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Yo sé que esto puede parecer muy complejo, pero en realidad no lo es. Sí, lo que está diciendo aquí Laje es, a lo que él se refiere con los elementos hegemónicos, es al hecho de que todos participamos de la cultura. Y sin embargo, hay muchísimas diferencias y muchísimas variantes dentro de la cultura. Las culturas varían de una a otra dependiendo del grupo étnico, dependiendo el área geográfica, dependiendo
muchísimos factores, ¿no? Incluso factores de cuestión social, educativo, etcétera. Y lo que dice Lange, que es muy interesante, aquí dice que la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa. ¿A qué se refiere él? A que es la misma cultura allá afuera la que nos está empujando a nosotros como creyentes a adoptar cosas que nosotros no queremos porque van en contra de nuestras creencias y de nuestros valores como cristianos. Y sin embargo, nosotros tenemos que redimir el mismo elemento que nos está oprimiendo, que es la cultura. A eso se refiere el AGE. Nosotros como creyentes tenemos que comenzar a ver las cosas allá afuera como aspectos que nosotros tenemos que retomar o redimir para la gloria de Dios, como lo dijo Abraham Kuyper en una frase que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver ahora lo que es una definición un poquito más bíblica que saqué de un diccionario evangélico. Bueno, antes de eso tenemos aquí los elementos que participan en una cultura, específicamente en esta batalla cultural que estamos librando a nivel global, no solamente a nivel Latinoamérica, que tiene que ver con el globalismo, que son las ONGs, ¿sí? Todas estas organizaciones que ustedes ven ahí son, como por así decirlo, nuestro enemigo, ¿sí? Aquellas instituciones que tienen muchísimo poder económico, muchísimo poder ideológico, muchísimo poder político y que nosotros realmente nos vemos en desventaja por no tener todo lo que ellos tienen, ¿cierto? Y aquí están algunas representadas. No voy a entrar en detalle de cuál es cada una de ellas porque por cuestión del tiempo. Otro de los aspectos que tenemos que recordar en esta batalla cultural es que digamos, estos lobos vienen disfrazados con piel de oveja, ¿sí? Anoten eso por ahí. Estos lobos vienen disfrazados con piel de oveja. Estos son los 17 objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU, que aparentemente, viéndolos por fuera, tienen cosas muy buenas, como por ejemplo el número 4, podemos leer ahí educación de calidad. Sí, pero ¿qué entienden ellos por educación? ¿Quién está estableciendo lo que es educación y lo que no? Etcétera, etcétera. O sea, nos lo presentan como algo, educación de calidad, pero ¿quién va a determinar los elementos de ese contenido educativo? Esa es la pregunta que realmente deberíamos estar haciéndonos, ¿cierto? Por ejemplo, el número 6, agua limpia y saneamiento para todos. Eso es algo que suena muy bien, pero si usando la excusa medioambiental nos van a bajar la economía y nos van a cerrar fábricas y nos van a privar de nuestros trabajos, etcétera, entonces eso ya no está tan bien. Entonces tenemos que ser muy sagaces para discernir lo que ellos nos están tratando de vender con estas ideas. Vemos el número 10, por ejemplo, dice reducción de las desigualdades. Esto tiene todo que ver con la ideología de género. Y si no me creen, pues vean, por ejemplo, en la palabra objetivos, ese círculo con todos los colores de la bandera arcoíris, y los mismos 17 objetivos están presentados con los colores del arco iris, ¿no? Entonces, la ideología de género es algo transversal en todo este plan de desarrollo sostenible y es algo súper, súper peligroso. Les súper recomiendo el libro Un Mundo que Cambia del doctor César Vidal, que es un referente, perdón, para nosotros como cristianos evangélicos, en donde él explica muy bien todos estos aspectos peligrosos de cómo la cultura está tratando de establecer agendas que tienen ya de hace mucho tiempo, y él hace un trabajo excelente en explicarnos todo esto. No es un libro muy fácil de leer, les pido que si lo van a comprar o a leer, pongan toda su atención y que no se rindan si no pueden, por ejemplo, comprender muchos de los conceptos. Siempre hay manera de comprenderlos cuando se pregunta, se investiga, etcétera, ¿no? No voy a leer esto porque es mucha información, pero él habla mucho aquí de la Agenda 2030, que es ese plan de desarrollo sostenible. Ahora sí vamos a una versión un poquito más bíblica, que tiene que ver con el libro de Génesis 1:28, donde Dios dice a Adán y Eva, cuando él crea la humanidad, él nos da un mandamiento, que es el primer mandamiento registrado en la Biblia. Siempre que le hago la pregunta a las personas, ¿cuál es el primer mandamiento? Siempre me dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo les digo, no, ese no es el primer mandamiento. Esos son los dos más grandes mandamientos y quizá de los más importantes. Pero el primer mandamiento fue dado por Dios en Génesis 1:28 y es algo que los norteamericanos conocen, por lo menos, como el mandato cultural, ¿sí? Ustedes escucharon al principio de la presentación que el ministerio que tengo la oportunidad de dirigir
junto con un amigo mío en Santiago de Chile. Se llama Mandato Cultural y hay una muy buena razón por la que decidimos ponerle así a nuestro ministerio, que más adelante les contaré. Pero este pasaje de la Biblia entonces se ha llegado a conocer como el mandato cultural. Ahora vamos a ver una definición de cultura que va más acorde con este mandato del que nos habla la Biblia en Génesis 1:28. Dice que cultura viene de la misma raíz de las palabras culto, que implica actos de adoración. Y también la otra palabra cultivar, que tiene que ver con utilizar, desarrollar y mantener los recursos naturales encomendados por Dios al ser humano. La cultura, pues, comprende ideas y conceptos, así como acciones y comportamientos. Es transformadora y transmisora por naturaleza. Es decir, está cambiando y constantemente se transmite de una generación a otra por medio de la educación formal y no formal. Acuérdense que cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, les da un huerto para que lo cultivaran, ¿cierto? Todos nosotros vemos y utilizamos estos, digamos, aparatitos que se han convertido en ídolos para la humanidad, ¿cierto? Un iPhone. Si no están viendo, lo estoy mostrando en mi pantalla. Pero este iPhone salió de la Tierra, ¿sí? Este iPhone, ¿ustedes creen que se creó de materiales que el ser humano creó? No, salió de los minerales que Dios le dio al ser humano para que los modificara, ¿sí? El mandato cultural no es dado solamente a los creyentes, quiero aclarar. Aunque se le ha llamado la gran comisión del Antiguo Testamento, el mandato cultural es para toda la humanidad en general. Sí, hasta donde yo sé, Steve Jobs no era un creyente, no era un cristiano, pero a él le debemos toda la tecnología que muchos de nosotros usamos, ¿no? La que estamos usando en este mismo instante para poder comunicarnos. Yo tengo una Apple aquí. Entonces, ¿cumplió o no Steve Jobs con el mandato cultural? Por supuesto que sí, aunque él no haya conocido a Dios. ¿Por qué cumplió? Porque le sacó provecho a la tierra, porque cultivó la tierra y sacó de ella algo que fue beneficioso no solo para él y su entorno, pero para el mundo entero. De eso se trata el mandato cultural. Entonces, ¿y qué otras cosas incluye, qué otros elementos incluye el mandato cultural? Bueno, aquí vemos algunos, ya no veo tampoco, perdón. Ok, aquí. No veo los de arriba porque me tapan las fotos. No sé cómo quitar las fotos para que no me tapen. Ok, ya. Vemos que elementos que componen el mandato cultural son la creatividad, el gobierno, el trabajo, la vocación, la administración o mayordomía, las instituciones, el medio ambiente, el propósito, los talentos, la creación de riqueza, el éxito, las finanzas, el buen uso del tiempo, etcétera. O sea, tiene que ver con todo lo que Dios nos dio para ser administrado. Por eso también se ha llegado a hablar de la mayordomía del creyente por ahí. ¿Se acuerdan que Dios nos dio 3 cosas para administrar? El tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Entonces, eso tiene que ver con el mandato cultural. Elementos claves. Y les voy a poner aquí algunos ejemplos muy claros de cómo algunos creyentes alrededor del mundo y a través de la historia del cristianismo han cumplido con el mandato cultural. Digamos, ellos no se basaron solamente en cuestiones espirituales y decidieron quedarse dentro de la iglesia orando para que Dios cambiara el mundo, sino que salieron a cambiar su mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de William Carey y Amy Carmichael, donde dice, los misioneros cristianos, ellos, hicieron grandes aportaciones en la India en cuanto a la dignificación de la mujer. En el siglo XIX, William sostuvo agitadas gestiones frente a las autoridades británicas para abolir la práctica de quemar a las viudas vivas junto con sus esposos muertos, una práctica que los hinduistas llamaban el sati o el sati. En el siglo XX, Amy rescató a cientos de las llamadas niñas viudas, quienes eran criadas para ser prostituidas en templos hinduistas. Entonces, esta es la manera en la que nosotros cumplimos con el mandato cultural, redimiendo la cultura y devolviéndole su dignidad a las personas, ¿cierto? Vemos otro ejemplo, por ejemplo, Francis Bacon, que fue un creyente y es de hecho el padre del método científico moderno. Él dijo lo siguiente: pequeñas cantidades de ciencia conducen al ateísmo, pero mayores cantidades de ella nos conducen de nuevo a Dios. O sea, toda esta gente hizo, digamos, cosas tangibles e intangibles para poder establecer el reino de Dios de alguna manera
quizá no de una forma espiritual, pero sí creando la civilización y haciendo que las cosas florecieran a nuestro alrededor y se produjeran cosas que fueran de beneficio para toda la humanidad, ¿no? En este caso, Francis Bacon con su aportación y siendo el padre del método científico moderno. Otro es William Wilberforce. William Wilberforce fue un político, filántropo y abolicionista que en 1791 en Gran Bretaña él propuso un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes para poder abolir el tráfico de esclavos del África a Europa y a América. Y lo que dijo, por ejemplo, esta frase me gusta de Wilberforce, dice: el verdadero deber de todo hombre es el de hacer todo lo posible para promover la felicidad de sus semejantes. Dice, una fe privada, fíjense bien, que no actúa frente a la opresión no es fe en absoluto. ¿Sí? Les súper recomiendo la película de su vida que se llama Amazing Grace en inglés, no sé cómo le pondrían en español, me parece que es Sublime Gracia. Vean la película para que vean un ejemplo muy claro del cumplimiento del mandato cultural por un hijo de Dios, ¿no? Otra persona que también, digamos, hizo una contribución enorme a la democracia, en este caso la política, fue Thomas Jefferson. Sí, esta frase de él, por ejemplo, dice: sostenemos que estas verdades son evidentes. Se está refiriendo él a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Ahí resalté la búsqueda de la felicidad, no porque crean que es el valor más grande, sino porque esta filmina la saqué de una presentación de un programa que tenemos que se llamó La búsqueda de la felicidad, precisamente, pero no porque sea más importante que las demás. Bueno, eso fue Thomas Jefferson. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tengo un diagrama que diseñé para poder más o menos explicarles a ustedes qué es lo que pasa con la iglesia evangélica. ¿Por qué toda esta gente del pasado aparentemente estaba muy consciente de su relación con el mundo y de la manera en que ellos deberían interactuar con el mundo, de la manera en que ellos deberían redimir la cultura, etcétera? Y al parecer, los creyentes de la actualidad nos hemos relegado en las cuatro paredes de nuestra iglesia y no nos involucramos mucho en las cosas que tienen que ver con el mundo por prejuicios y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí yo desarrollé un diagrama que nos va más o menos a ilustrar cómo podemos salir de la zona de confort y ser realmente sal y luz del mundo, como nos lo ordena el Señor Jesucristo en su palabra, ¿sí? Entonces vemos aquí a la iglesia por ahí representada y una dirección hacia el mundo, ¿no? El mundo está en obscuridad, digamos, alrededor de esos círculos vemos todo oscuro y hay 1, 2, 3, 4 etapas que vamos a estudiar un poquito en los próximos minutos. Lo primero que tenemos que recordar es que, a ver aquí, ok. Algunos de los prejuicios que tienen que ver con nosotros habernos relegado dentro de la iglesia es el mal entendimiento de algunos versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Santiago 4:4 que está ahí representado. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Esta actitud y el mal entendimiento de este versículo, de lo que significa, hizo que nosotros nos enclaustráramos, por así decirlo, dentro de la iglesia. Y sin embargo, olvidáramos otros mandamientos como el que está ahí arriba de Juan 17:15, donde dice, el Señor Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, nunca fue el plan de Dios que nosotros fuéramos quitados del mundo, porque lo más fácil para Dios entonces es que cuando fuéramos salvos, o sea, nos fuéramos ya con Él, ¿verdad? Y sin embargo, nos dejó aquí con un propósito, para ser sal y luz de este mundo, como lo vamos a ver más adelante, como lo dice este título. Ahora, ser amigo del mundo no significa envolverte con el mundo. A lo que se está refiriendo este versículo en Santiago es a
nuestro involucramiento en la inmoralidad del mundo, pero nunca a no dejar, perdón, a dejar de conectarnos y contactarnos con gente del mundo. Es muy triste, pero las estadísticas dicen que cuando un cristiano evangélico se convierte al evangelio, en un periodo de 2 años más o menos, ya no tiene ni un solo amigo no creyente. Todos sus amigos, todos sus alrededores, toda la gente con la que convive son todos cristianos. En pocas palabras, está solamente en una burbuja evangélica cristiana, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Vamos a ver qué sigue. Ok, el primer círculo que vamos a ver por ahí o a estudiar se llama la zona de confort, o de, ¿cómo se dice? De acomodamiento, no, de comodidad, ¿sí? La zona de comodidad. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 13 al 14, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. A lo que se refiere el Señor aquí en su palabra es que tenemos que brillar, tenemos que no quedarnos dentro de la zona de confort de nuestras iglesias, ¿sí? Es irónico, pero donde menos quizás se necesita la luz es dentro de la iglesia, porque todos o la mayoría son luz, entonces estamos allá adentro todos encandilados, mientras allá afuera el mundo está en obscuridad y es donde más hace falta la luz y donde menos quizá los cristianos queremos ir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos muy a gusto en nuestra zona de confort. La siguiente área que vamos a ver se llamaría la zona de temor, ¿sí? En esta zona se caracteriza por la falta de confianza en sí mismo, ¿sí? La iglesia está, digamos, insegura, no tiene confianza en sí misma, en lo que tiene, en las herramientas que Dios le ha dado, etcétera. Dice, y eso los paraliza la opinión de los demás, ¿sí? Lo que la Biblia llama el temor al hombre, el temor de los hombres, o lo que el apóstol Pablo llamó el temor de los hombres. Y también se buscan excusas para no actuar, ¿sí? Es muy corrupto allá afuera, me puedo desviar, es muy peligroso, etcétera, o ya están perdidos, nadie va a escuchar, etcétera. O sea, se van a buscar excusas para no salir, ¿no? Ahora, es muy normal tener temor porque esta batalla es cruel y es dura. Nadie dijo que iba a ser algo hermoso, ¿no? El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo claramente en este versículo en Mateo 10:16, ¿no? Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Yo me imagino a los discípulos cuando escucharon este versículo, digamos, este mensaje de Jesús por la primera vez y que le dijera, a ver, Señor, espérate, ¿cómo que ovejas en medio de lobos? Aquí la cosa está un poquito dispareja, ¿verdad? O sea, los lobos tienen colmillos, son agresivos, cazan en manadas estratégicas, etcétera, ¿verdad? Y las ovejas, pues, hacen ve y ya. Y aparte son estúpidas, ¿no? O sea, son tontas. Entonces, está un poco como que dispareja la batalla, ¿no? Y como que ovejas en medio de lobos. Entonces, es normal, hermanos, tener temor es normal porque es una batalla dispareja en muchos sentidos, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos que... Ahora, ¿quiénes son los lobos? Hay que identificar a los lobos. Bueno, toda esta agenda progresista que está en las universidades, que está incluso infiltrándose en las iglesias, todo este entretenimiento que está siendo muy sutil para adoctrinar a nuestros niños, sobre todo a las generaciones jóvenes, toda esta propaganda, ¿verdad? De la ideología de género, o sea, todo esto son los lobos, ¿no? Que como les dije, muchos de ellos se van a vestir con piel de oveja. Pero tenemos que recordar algo, hermanos, que sí, las ovejas pueden ser tontas y pueden no tener mucho poder frente a los lobos, pero ¿saben qué? Siempre la oveja debe recordar una cosa, que Jesús es nuestro buen pastor y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, nunca olvidemos que en medio de esa batalla, Jesús va al frente de nosotros con su vara y su cayado que nos infunde aliento, etcétera, todo lo que dice el Salmo 23, y eso nos va a dar muchísimo ánimo para poder salir más confiados a dar esta batalla, ¿sí? Vamos a ver el siguiente nivel. El siguiente nivel se llama la zona de aprendizaje. Aquí ya como que le dio a la iglesia un poquito de confianza, se superó esa zona de temor y ahora vamos a aprender cosas, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora mismo.
En esta etapa se enfrentan los retos, se adquieren nuevos conocimientos y habilidades, se comienza a extender la zona de confort. O sea, poco a poco nos vamos sintiendo más confiados en cuanto a dar esos pasos. ¿Por qué? Porque obviamente el conocimiento trae poder, ¿no? Si yo me voy a enfrentar a alguien que tiene un argumento fuerte con la ideología de género o con la cuestión del socialismo, etcétera, y no estoy preparado, no tengo ni idea de qué eso significa, pues entonces sí, por eso tengo temor. Pero si yo ya entré a la zona de aprendizaje, me compro buenos libros, escucho buenos conferencistas, etcétera, etcétera, aprendo mucho más la palabra de Dios, entonces estoy empezando a sentirme más cómodo para salir a esta batalla, ¿cierto? Ahora, ¿qué son algunas cosas que nosotros tenemos que aprender y por qué no es fácil? Déjenme decirles, no es nada fácil poder prepararte para entrar a esta batalla, pero nadie dijo que lo iba a hacer. ¿Por qué es así? Porque miren, les voy a mencionar algunos aspectos en los que, por ejemplo, debemos ser entrenados. Por ejemplo, en la historia del pensamiento humano, ¿sí? Sobre todo la historia del pensamiento occidental. Hermanos, no es fácil aprender filosofía, ideologías que se establecieron hace cientos de años, incluso miles de años, pero es necesario tener por lo menos el conocimiento básico de saber de dónde surgieron estas ideas, ¿no? ¿Han oído el dicho, las ideas tienen consecuencias? Bueno, de eso se trata. En este caso, por ejemplo, les pongo este timeline o línea de tiempo en donde estamos viendo desde el año 1000 antes de Cristo hasta nuestro año 2022, en cómo debemos por lo menos tener una idea de qué significa cómo pensaba el mundo antiguo, qué fue el periodo helenístico, qué fue el Imperio Romano, ¿no? Estos dos periodos, por ejemplo, eran la combinación de culturas que estaban en boga cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Entonces hay que entender mucho de estos dos contextos culturales para entender mucho de lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Hay que entender la Edad Media, o sea, ¿por qué se dio? ¿Por qué la humanidad cayó en este bajón, por así decirlo, ¿no? De oscurantismo, etcétera. Hay que entender, y esto es bien importante, hermanos, las cuestiones como el Renacimiento y la Reforma Protestante. Y voy a hacer aquí un paréntesis, ¿sí? Yo he pertenecido a varias denominaciones cristianas durante el transcurso de mi vida como creyente y no voy a mencionar nombres ni nada, pero pertenecía en el pasado a denominaciones que no se interesaban mucho por estudiar historia o una teología más profunda y todo. Y no fue sino hasta que cambié a una denominación de una iglesia histórica que yo comencé a entender muchas cuestiones muy importantes acerca de lo que había sido, por ejemplo, la Reforma Protestante y la historia de Europa y cómo el Evangelio llegó a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos bajó a Latinoamérica, etcétera. Todo eso es muy necesario aprenderlo, pero hay ciertas denominaciones que se enfocan más en las cuestiones experienciales o en las cuestiones de sentimientos, de experiencias, de todas estas cosas y no tanto en un estudio más profundo de la historia, la filosofía, la palabra de Dios, etcétera. Hay que comprender muy bien qué es el modernismo, cómo afectó el surgimiento del cristianismo liberal, por ejemplo, en los Estados Unidos el siglo pasado, porque en base a eso vamos a poder comprender qué tipo de cristianismo evangélico nos trajeron los americanos a Latinoamérica. Y eso nos va a ayudar a entender también muchos de nuestros problemas como iglesia. Y hay que comprender sobre todo la época que nos ha tocado a nosotros vivir, que es el posmodernismo, que comenzó más o menos en los años 80, ¿sí? El posmodernismo es la ideología más peligrosa que se haya podido concebir digamos, en la historia de la humanidad, porque es una mezcla de todo y es un caos. Si hay una palabra para definir el posmodernismo, va a ser esa, caos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, no es fácil aprender todas estas cosas. Otra de las cosas que tenemos que aprender es buena teología, ¿sí? Estas son las ramas de la teología, ¿no? Podemos ver que no solamente se trata de saber de Dios y ya, ¿no? O sea, hay que aprender soteriología sobre la salvación, amartiología sobre el pecado, pneumatología sobre el Espíritu Santo, escatología sobre la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aprender más porque si vamos a usar la palabra de verdad, tiene que ser con sabiduría y con certeza, ¿cierto? Otra de las cosas que tenemos que aprender es la historia, nuestra historia y la historia de Dios. Aquí vemos en esta imagen que nos gusta usar mucho en nuestros programas, vemos en una sola imagen toda la historia de la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, ¿sí? Ustedes ven por ahí arriba la palabra Edén, cuando Dios
crea Adán y Eva, y luego ven un bajón así tremendo que es la caída, y de ahí el plan de redención de Dios que se empieza a cumplir hasta llegar a Jesucristo por acá. Vemos el día de Pentecostés y vemos incluso la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero todo esto, hermanos, es una sola historia. Muchas de las personas, incluso muchos creyentes, es increíble, pero piensan que las historias de la Biblia están separadas, ¿sí? Que Moisés no tuvo nada que ver con el profeta Nehemías, o que el apóstol Pablo no tuvo nada que ver con Noé, etcétera. Y no, hermanos, la historia de Dios es una, ¿sí? Y se puede resumir en realidad en 3 capítulos que les llamamos nosotros creación, caída y redención, ¿sí? Por ahí les voy a dar links para nuestros programas para que ustedes vean cómo nosotros mencionamos mucho este concepto, porque es muy importante que podamos verlo desde este punto de vista. Otra de las cosas muy importantes a aprender sería la historia del cristianismo en el mundo, ¿sí? Yo le llamo un mapa del cristianismo, el mapa geográfico, ¿no? Cómo está distribuido el cristianismo. Vemos en color amarillo el catolicismo romano, que es toda nuestra región, si lo ven por ahí, más el sur de Europa y algunas partes importantes de África. Vemos la iglesia ortodoxa rusa, que es esa área verde en Rusia que realmente a nadie le importa porque está muy lejos. No es cierto, pero me refiero que no nos afecta mucho, ¿no? Porque está muy lejos de nosotros. Pero vemos el protestantismo en el área roja. Y, hermanos, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el área roja y el área amarilla? Con una palabra, es prosperidad, ¿sí? Prosperidad. Todos los países protestantes, o casi todos ellos, países prósperos, países llamados del primer mundo, y el área amarilla, donde llegó el catolicismo romano, área en caos, en corrupción política, en pobreza, en analfabetismo, esto y lo otro. ¿Por qué? Por la acción de la Biblia, la participación de la Biblia en estas regiones del mundo. Tenemos que entender estas cosas, por qué sucedieron, por qué se dieron. De otra manera no vamos a comprender muy bien esta batalla. Alguien prendió su micrófono. Hoy vamos a continuar. Otra de las cosas que tenemos que comprender en esta batalla cultural específicamente es la geografía política de la región, ¿sí? La región del norte de América, de Estados Unidos y Canadá, fue influenciada por los resultados de la Revolución Americana y de lo que fue el protestantismo, de nuevo, ahora está en azul, de los ingleses, ¿sí? Y toda el área roja fue influenciada, o sea, nuestra región del mundo, Latinoamérica, fue influenciada por la Revolución Francesa, por la Ilustración, y es lo que nos ha traído este socialismo recalcitrante que nos tiene hartos, ¿sí? Y por el cual tenemos que luchar para combatir. Este no está actualizado porque es de cuando los países todavía estaban en azul, pero fíjense bien, esto lo hicimos en el año 2020 para un programa sobre izquierda y derecha. Y fíjense bien cómo los países en rojo eran los países que estaban con el Foro de Sao Paulo, que fue un grupo que se creó para promover el marxismo cultural y el socialismo en la región latinoamericana. Y se fijan cómo hoy en día toda la región está en rojo prácticamente, excepto por Brasil, que sigue estando todavía bajo un gobierno de derecha, y algún que otro país por ahí en Centroamérica, pero todos nuestros países están ya en rojo. En un periodo, hermanos, de 2 años. Este programa lo hicimos nosotros durante la pandemia en el 2020. Entonces, esto es preocupante y debemos nosotros estar alertas. Vamos a continuar con nuestro diagrama. Entonces, estamos saliendo de esta zona de confort. Les mencioné más o menos ahí las cosas en las que debemos estar aprendiendo y vamos a ver qué sigue. La zona de crecimiento. Una vez que hemos aprendido, entonces ahora sí se puede crecer, se puede tener lugar para avanzar. Y todo este conocimiento que se adquirió se utiliza, se utiliza el nuevo conocimiento, hay un sentido de propósito, se establecen nuevas metas, se logran los objetivos y los sueños se hacen realidad, ¿sí? Y entonces así es como nosotros podemos ya salir con confianza al mundo y poder alcanzarlos para Cristo, porque ya estamos preparados, no solamente espiritualmente, porque obviamente yo no estoy mencionando aspectos importantísimos como el ayuno, la oración, el conocimiento certero de la palabra, etcétera, porque todas esas cosas, hermanos, las iglesias nos lo enseñan bien y no hay quizá mucha necesidad, por lo menos no de mí, de mi parte, para mencionarlas aquí porque yo no considero que no sean importantes. Lo que pasa es que estamos saturados de estas cosas, pero no se nos habla de un entrenamiento en el área intelectual, ¿no? Entonces estaremos más preparados para enfrentar al mundo. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra nos dice
para completar el versículo del inicio que decía, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, fíjense bien, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esta manera se logra entrar con más confianza en la batalla cultural. He hablado muchísimo y llevamos casi 40 minutos. Esta es la primera sección del programa. No sé si alguien tiene alguna comentario o pregunta. Voy a dar oportunidad solo a una sola persona por cuestión del tiempo. ¿Alguien o todo está claro? Hay una pregunta en el chat. Si quieres se la puedo leer, la acaban de hacer. La pregunta la hace Franklin y dice, ¿se escucha bien lo que estoy diciendo para Sí, sí, empezar? sí. Pregunta, ¿cómo se relaciona toda esta enseñanza con la escatología bíblica? Gracias. Ok, bueno, desgraciadamente no voy a poder contestar esa pregunta. Podría hacerlo porque he dado también estudios sobre la cuestión de los últimos tiempos. Por mi maestría en teología yo sé estos temas. Sin embargo, no voy a poder mencionarlo. Lo siento. Les voy a dejar un link en el chat a nuestros programas en donde tenemos varios programas, no solamente uno, sobre cómo podemos contestar a esta pregunta. Porque si lo hago ahora, me voy a desviar de lo que estoy y va a ser muy difícil. Entonces, lo siento, pero no puedo contestarlo ahora. Y sin embargo, claro que se relaciona porque estamos nosotros, la historia del ser humano es lineal. Ese gráfico donde les mostré toda la historia de Dios en un solo gráfico, nos está hablando de un principio y de un fin, ¿cierto? Entonces, se relaciona, por supuesto, porque estamos camino hacia allá. Esa será mi respuesta concreta, ¿no? Willy tiene una pregunta. No sé si es rápida. Sí, Willy. Gracias, buenas noches. Bueno, la pregunta es el énfasis que veo. Creo que esa crítica que hizo al principio acerca de que las iglesias, especialmente en Latinoamérica, por lo que entendí según los gráficos, entiendo que esto parte de la cosmovisión. Sin embargo, creo que no sé si es más bien mantener un balance intelectual y teológico respecto a todas las cosas que se han hablado, porque evidentemente a veces si hablamos de progresar hacia adelante, de que el evangelio resplandezca y el mandato cultural de Génesis, no veo muy claro en realidad un equilibrio. Eso tal vez quisiera que me lo aclare, un equilibrio entre Ok. la intelectualidad y la espiritualidad. Sí, mira, Willy, esa pregunta surgió por ahí en una clase. Yo dicto una clase los sábados por la mañana y una de mis alumnas me hizo exactamente la misma pregunta, porque obviamente cuando ustedes me hablan, me escuchan hablar todo esto y hacer un énfasis muy marcado en la cuestión intelectual, es porque estoy abordando el tema del mandato cultural y de la batalla cultural que tienen que ver con redimir la cultura. Y para eso tenemos que prepararnos intelectualmente para, en primer lugar, comprender la cultura, porque si no la comprendemos, ¿cómo vamos a ser capaces de alcanzarla? Eso no quiere decir que yo no tenga convicciones espirituales y que esté desechando algunos otros aspectos importantísimos de tener buena teología. Por eso, uno de los aspectos que mencioné que que se deben abordar y aprender bien es la teología, buena teología, ¿cierto? Pero el énfasis de este programa específicamente no es espiritual, es intelectual. Y de hecho por eso se llama intelectuales teístas, más o menos creo que por ahí va, ¿no? Entonces no es un énfasis nada más, no significa que no es importante, van de la mano y debe haber ese balance del que tú hablas, muy cierto. No voy a poder contestar a otra persona, perdón, pero es que se me está yendo el tiempo y tenemos mucho todavía que cubrir. ¿Está bien? Ok, miren, si al final de cuentas identificaron quién estaba levantando su mano, por favor, recuérdenlo a alguien del equipo para que sea la primera persona que pregunte. ¿Está bien? Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto es, por ejemplo, para hacerle ver a la persona que preguntó, a Willy creo fue, cómo aquí Jesús está diciendo dos cosas que parecen contrarias, ¿sí? Dice que su reino no es de este mundo. Y luego después dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, si no es de este mundo, ¿cómo es que está sufriendo violencia aquí? ¿Sí?
hay que arrebatarlo. O sea, y nosotros tenemos que tener cierto grado de sagacidad. ¿Se acuerdan que por ahí Jesús también dijo que debíamos ser sencillos como palomas y sagaces como serpientes? Precisamente se refiere a ese balance entre ser mansos, amar al mundo, pero al mismo tiempo ser agresivos en el buen sentido, entiéndase, y poder ser violentos y arrebatar ese mundo para Dios y hacer que el reino de los cielos sea establecido en este mundo de alguna manera. Sabemos y entendemos que nadie de nosotros va a poder establecer el reino de Dios por la vía política. Eso quiero aclararlo, porque mucha gente a veces nos acusa a nosotros en Mandato Cultural de que queremos hacer eso, y no es así. El que va a venir a establecer el reino al final y a derrocar este sistema de maldad es Jesucristo en su segunda venida, y eso lo creemos con convicción. Pero creemos que tenemos una responsabilidad de ser sal y luz de la tierra, como es lo que estamos viendo. Esta persona que yo admiro mucho y sus libros son muy buenos, se los súper recomiendo, Abraham Kuyper, escribió lo siguiente, dice: no hay ni un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no pueda reclamar como suyo. ¿Sí? O sea, todo le pertenece a él. Cuando él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, se refería a todo el dominio, toda la autoridad es de él y todo le pertenece, y por eso tiene que ser redimido para su gloria, ¿no? Y bueno, este diagrama que ven aquí es nuestro diagrama guía en nuestro Ministerio Mandato Cultural. Si van por ahí a la página de Facebook, lo van a ver en el banner. Y lo quise poner aquí porque realmente representa algo que alguien mencionó, de hecho en la pregunta, creo que fue Willy, el término cosmovisión, en el que vamos a entrar ahora mismo, porque realmente el término cosmovisión es el término especialidad de nosotros en Mandato Cultural. ¿Y a qué se refiere la cosmovisión? Precisamente lo que estaba diciendo Kuyper, que todo le pertenece a Dios, todas las áreas deben ser, digamos, observadas desde el punto de vista del cristianismo y de la Biblia, pero no se debe escapar ninguna. Sí, en este caso tenemos desde la parte azul arriba, nosotros hablamos, y esto lo hacemos cada mes, ¿sí? Comenzando el mes de enero, son 12 temas hasta terminar el mes de diciembre con tecnología. Hablamos de teología, humanidad, creación, trabajo, economía, política, iglesia, salud, educación, arte, ciencia y tecnología. O sea, ¿qué se escapa de ahí, no? Si quieres hablar de gobierno, pues lo metes en política. Si quieres hablar de finanzas, lo metes en economía. Si quieres hablar de la familia, lo metes en humanidad. Si quieres hablar de los iPhones, lo metes en tecnología, etcétera. Sí, a eso me refiero. Es una visión holística. Se dice así en español, se me está olvidando el español. Holística del mundo, ¿sí? Integral, por así decirlo. Esta es nuestra página de Facebook. Les dejo saber, si quieren profundizar en estos temas, tenemos casi 50 videos de diferentes programas que hemos hecho en los últimos 3 años. Aquí les dejo la página para que vean más o menos cómo luce en Facebook. Se llama Mandato Cultural. Y si van ahí a donde dice More, bueno, yo lo tengo en inglés, no sé cómo diga me imagino que en español, donde dice More, en ese círculo rojo que yo puse acá abajo, le dan clic a More y ahí les va a salir videos. Y cuando entran a videos, entonces van a encontrar los casi 50 videos que tenemos. Por aquí les puse una lista de los temas que abordamos. Bueno, estos son, por ejemplo, algunos que hablan solamente estos 8 programas hablan del tema de la economía y de la pobreza y la riqueza, etcétera. Son 8 programas, o sea, por pura casualidad se me ocurrió sumar el tiempo que duran y son 365 minutos. Entonces, si se ven 1 minuto por día, en un año tienen un entendimiento bíblico de lo que es la economía. Más o menos así. ¿Sí? Entonces, bueno, no es cierto, estoy bromeando. Pero aquí están, por ejemplo, algunos ejemplos buenos de programas que tenemos. Si quieren darle un screenshot o lo que sea. Y en esta otra lista les puse una lista de los casi 50 temas que tenemos. Si se fijan, por ejemplo, para responder a la persona que preguntó sobre los últimos tiempos, ese tema de la tercera columna que dice el nuevo orden mundial, entonces vea ese para que puedas ver cómo todo esto se conecta. Tenemos temas desde el socialismo, el capitalismo, la teología de la liberación, el cambio climático, el trabajo, la economía, la ingeniería social, el globalismo, etcétera, la separación de la iglesia y del Estado. Tómenle un screenshot si quieren para que puedan luego identificarlos. Ahí arriba les puse la fecha en la que empezamos a hacer estos programas, que fue el 1 de mayo del año, ¿qué? No veo. Del año
2020 con la pandemia, y nuestro último programa lo hicimos el 30 de junio de este año. Debo darles una advertencia, y es que nuestro ministerio está en pausa por causa de yo terminar mis estudios de maestría. No podía más generar contenido y seguir con mis estudios de maestría, entonces tuve que hacer una pausa y no van a encontrar material nuevo, sea, digamos, producido y publicado, pero ya hay mucho ahí que hemos producido en los últimos 3 años. Entonces hay artículos también, hay de todo. Y otra cosa, nuestra página web está también bajada porque la persona que la maneja cambió de tarjeta de crédito, y cuando se quiso hacer el pago automático no se pudo y nos la bajaron. Entonces, si tratan de entrar a mandatocultural.com, que existe, no está ahí. Por ahí más adelante estará. Miren, nos quedan 10 minutos de clase. Yo iba a entrar ahora en el tema de la cosmovisión, que es pero no sé si quieran mejor posponer esto para un programa futuro, si Intelectual Estadista está de acuerdo, porque es la verdad un poquito amplio, y mejor dejar estos últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Los administradores me dirán qué podemos hacer. Por mí está súper bien, hermano. Si quiere, continuamos esto en otro capítulo y podemos ir al tiempo de preguntas. Sí, porque es muy amplio lo de cosmovisión, pero es muy interesante. Entonces, prefiero dejárselos a ustedes si en alguna otra ocasión lo vemos, y hacer quizá una segunda parte, y así dejar a preguntas y respuestas para no irnos muy largo con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, preguntas, y la persona que estaba queriendo hacer su pregunta, si quiere, por favor, hacerla. Pueden ser preguntas o comentarios, ¿eh? O sea, estoy abierto a lo que sea. ¿Nadie? ¿Qué tal? Sí, Ah, no sé ok. si era yo, que estaba excelente, hermano, y sí, una pregunta y un comentario que se transforma en pregunta para ver si usted coincide con esto. Excelente, tenemos. Sí, dígame, profesor. No, yo preguntaba que coincido plenamente con todo lo que dijo, y sobre el tema de los países protestantes prósperos y los países protestantes católicos, quizás los más jovencitos, porque por ejemplo Italia, Francia, que son católicos, España, los tendemos a ver hoy como países ricos, pero no recuerdan quizás que hasta cuando yo nací, por lo menos la década del 60, 70, España, Italia, los países católicos de Europa eran los más pobres, y así lo fueron tradicionalmente, y recién ahora se han vuelto ricos que se unieron a la Unión Europea. Entonces esto es así. Y la pregunta era que coincido plenamente, y yo creo que lo que el evangelismo trajo, la iglesia evangélica trajo a Latinoamérica, y pensemos que recién estamos hablando de hace un siglo, cuando vinieron, o un poquito más, los primeros misioneros que vinieron de los países protestantes, que fundaron todas las iglesias del movimiento evangélico latinoamericano. Ajá. Estos hermanos trajeron este espíritu protestante, que es el del capitalismo, también se llama la ética protestante del capitalismo, ¿no? En el sentido de que esto que usted mencionó, la noción de ahorrar, invertir, y que Dios bendecía el trabajo honesto, y como usted lo puso, que no me acuerdo ahora, pero lo puso muy bien, ¿no? Y esto es algo nuevo que Básicamente, introdujo. perdón, básicamente los Sí, principios cristianos que tomaron de la palabra claro, directamente. exacto. Como la parábola de los talentos, lo que usted dijo, o el Exactamente. mandato de fructificar, ¿no? Esto es algo que introdujo este espíritu, el que trajo el evangelicalismo a Latinoamérica, en una Latinoamérica pobre, donde el catolicismo nunca se ocupó de que el pueblo prospere, etc. Y este espíritu, porque el catolicismo era como un Cristo muerto que interviene, y lo que trajo la iglesia evangélica es esto, ¿no? De un Dios que está vivo y que también se interesa en nuestra prosperidad material. Y ahora, ese mismo espíritu, que fue algo nuevo que se introdujo en Latinoamérica, un espíritu de sí se puede, si trabajamos y con Dios y honestamente podemos superar y salir de la pobreza, también en estas últimas décadas se ha transformado, digamos, llevándolo a un extremo en la doctrina o la teología de la prosperidad. Podría ser visto así, ¿verdad? Claro, claro, se cayó en un extremo porque
se abusó de la libertad y de la prosperidad. Pero eso no debería de extrañarnos tampoco, porque es lo mismo que hacía el pueblo de Israel durante toda su historia en el Antiguo Testamento. Una vez que prosperaban, se olvidaban de Dios y Dios dejaba que sus opresores los oprimieran, obviamente, y se volvían a arrepentir, Dios los volvía a librar, volvían a prosperar y se volvían a apartar de Dios. Ese era un círculo vicioso en el que estaba el pueblo de Israel, y es lo que le está pasando a la iglesia norteamericana. Tuvieron tanta prosperidad, avanzaron tanto con digamos, no solamente por decir el capitalismo, que es realmente de raíz protestante, ¿sí? Básicamente de los escritos de Juan Calvino, pero todo lo demás que han tenido, o sea, líderes a nivel mundial, ¿no? Llegaron a ser la nación más próspera en un periodo de tiempo increíblemente corto, ¿no? Nuestros países latinoamericanos son más antiguos, ¿no? México, mi país, es mucho más antiguo y tiene muchos más recursos naturales, por cierto, y vean dónde estamos, ¿no? Entonces, lo que pasó aquí es que cuando los protestantes comenzaron a ir a Latinoamérica el siglo pasado, que fue más o menos a principios del siglo pasado, había más o menos 1 millón de protestantes en la región, en Latinoamérica. Hoy en día se calcula, algunos dicen que hay más de 100 millones. O sea, tuvimos un crecimiento explosivo en un siglo, ¿sí? Y sin embargo, lo que podemos ver y observar es que el fenómeno que se dio en los países protestantes del norte de Europa, en Canadá y en Estados Unidos, de que el evangelio se reflejó en la economía y en la prosperidad de las naciones, no se dio en Latinoamérica. ¿Y por qué no se ha dado? Porque hay, en primer lugar, un mal entendimiento, bueno, hay un desconocimiento total del mandato cultural, total. O sea, ni siquiera se conoce el término. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó el término antes, pero honestamente yo no lo escuché hasta que vine acá a Estados Unidos y me envolví entre los bautistas, ¿no? Bueno, ya dije cuál denominación, pero yo trabajo para la Universidad Bautista de Dallas, por eso es que estoy muy consciente de eso y mis estudios han sido ahí y por eso entiendo muy bien todo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en México, mis pastores eran misioneros americanos que llegaron ahí hace 40 años. Ellos son los padres de Marcus Witt y sembraron con sangre el evangelio en la región, en mi país. El papá original de Marcus Witt es mártir por el evangelio porque a él lo mataron un grupo de católicos en el estado de Zacatecas, ¿no? Y sin embargo, o sea, mi país, aun cuando hay mucho evangelio hoy en día protestante, mucho evangélico protestante, todavía está sufriendo ahora bajo un régimen socialista. Y por la pobreza, la corrupción y todo lo demás no desciende, o sea, quizás se ha mantenido. Yo no digo que la iglesia cristiana no ha preservado de algún modo, pero no se ha visto el mismo efecto que se vio en Europa y en el norte de América. Muchas gracias, profesor. Voy a dar la oportunidad ahora a Natalia. Bueno, dice Natalia, pero es una persona con lentes, no sé. Muy buenas noches. Jorge Buenas Iván noches. Paneso de Colombia. Estoy conectado aquí con el computador de mi hija. Jorge, por fin te conozco. Jorge está en ¿Cómo ha mi clase. estado? ¿Bien? Jorge está en mi clase los sábados, pero no lo había visto hasta ahora. Bien, gracias a Dios, Jorge. Un gusto. Bueno, yo tengo una inquietud y es que en el dibujo que se muestra donde está la iglesia y el mundo, Ajá. yo diría que hay dos conceptos que hay que redefinir nuevamente. El concepto de mundo, que para los cristianos no está claro, no es huir del mundo, es ir al mundo, transformar al mundo, ser sal y ser luz. Pero a la vez también me preocupa el concepto de iglesia, porque cuando iglesia se entiende por encerrarme en un lugar y estar ahí, congregarme, pero no esparcirme, el concepto también pierde su significado, porque pues el concepto de iglesia desde el original es los que salieron, no los que se quedaron encerrados. Entonces también hay que replantear un poquitico el concepto de iglesia. Y diría yo que el mandato cultural tiene que apoyarse mucho también en atacar fuertemente el concepto del dualismo. Es que el dualismo prácticamente llevó a la iglesia a separar lo espiritual de lo material. Así es. Y a pensar, a soñar con el cielo, pero no darse cuenta que mientras estaba en la tierra tenía que impactar también acá con su mensaje. Entonces, es como el aporte que quiero hacer sobre este particular. Muchas gracias, Gustavo. Muy formal. Sí, de nada, Jorge. Sí, tienes muchísima razón. El dualismo de los griegos, desde hecho, viene desde allá, desde ellos, ¿no?
que se infiltró a la iglesia cristiana, ha sido el culpable de esta división entre lo sacro y lo secular, lo que es espiritual y lo que no lo es, lo mundano. ¿Me explico? Pero no debiera existir tal división. Gracias. Ok, no debiera existir tal división porque Dios, como decía Abraham Kuyper, es el Señor de todo, de cada centímetro cuadrado de este planeta y de lo que en él hay, y no debiera existir una división entre lo espiritual y lo material. ¿Por qué? Porque no nos podemos dividir, o sea, no es como que yo digo, bueno, voy a la iglesia y mi espíritu se va a la iglesia y mi cuerpo se queda en casa, ¿no? O al revés, voy al trabajo, se va mi cuerpo y se queda aquí mi espíritu. No, yo voy y cargo con mi ideología, con mi cosmovisión, con mis valores a donde quiera que voy. Y por ende yo debiera ser capaz de implementar todos esos principios de la palabra de Dios donde estoy, sea en el trabajo, sea en las artes, sea en los deportes, sea en la política, en las ciencias, en la tecnología, en todas estas áreas que he mencionado. Entonces, en ese sentido, los cristianos evangélicos yo creo que hemos fallado bastante. ¿Por qué? Porque como que compartamentalizamos las cuestiones espirituales y pensamos que pues a la iglesia sí ir el domingo, a lo mejor entre semana una que otra vez, pero las cosas de la iglesia se quedan ahí y yo de lunes a viernes, de lunes a sábado vivo como lo vive el resto del mundo, ¿no? Cuando en realidad debiéramos estar implementando todos los mismos principios que aprendimos en la iglesia en todos lados, porque Dios no está limitado, ni Dios ni su palabra están limitados a las cuatro paredes de la iglesia. Muy, muy, muy buen aporte. Gracias, Jorge. Ariel. Saludos. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, sí. Ah, ya. Muy bien, estuvo muy buena su exposición sobre el tema de mandato cultural. Creí que íbamos a hablar un poco más del tema LGBT y todas estas nuevas corrientes culturales que están siendo promovidas en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero sí estuvo muy bien, podría ser una siguiente clase. Y respecto al tema, yo me enfoco más al tema espiritual, aunque también lo cultural es muy importante. Y para aportar a la clase, podría decir que todas estas culturas nuevas el LGBT, que la identidad de género, que el feminismo, que el mixdown, tiene como objetivo destruir a la familia cristiana. Tiene ese objetivo, por lo que uno de los objetivos más importantes que tienen el mal, lo que serían los demonios y todo esto, sería deshacer la familia, porque las familias cristianas son núcleos muy fuertes donde los nuevos niños cristianos son bien desarrollados ya siendo jóvenes y adultos, dan una batalla bastante fuerte hacia esto mal, y es uno de los objetivos más importantes del mal. Por eso es que, como decía en un comentario hace rato, está muy bien hacer el mandato cultural y toda esta lucha que estuvo explicando ahora, pero debe ir acompañado también del tema espiritual, como decían hace rato, que me pareció muy bien, tener un balance. Así es, muchísimas gracias por tu aportación. Yo creo que tienes razón. O sea, ahora, yo miren, honestamente no quise entrar en hablar de lo que es la ideología de género, la agenda abortista, el plan de desarrollo sostenible y esto y lo otro, porque es muy amplio y mi objetivo, por lo menos hoy, era introducir, por así decir, lo que es el mandato cultural, porque es desconocido y es un concepto bíblico, es un concepto nuestro. Lo que yo puedo ver en estos promotores de la batalla cultural, como Agustín Laje y todos los demás, es que tienen muy buenas intenciones y de verdad que están haciendo un gran trabajo. Les acabo de poner en el chat un link de una de las conferencias que yo escuché de Agustín Laje en el 2021, el año pasado, en una iglesia evangélica en República Dominicana. Yo ya seguía a Laje desde hacía tiempo, pero esa vez me llamó mucho la atención que él estaba en una iglesia evangélica y en un punto de la conferencia, véanla para que se den cuenta, en un punto de la conferencia, él de hecho, como católico nominal que es, no es muy practicante que digamos, pero él reconoce que es la iglesia evangélica la que ha estado ofreciendo más resistencia a toda esta agenda progresista, ¿no? Movimientos como Con mis hijos no te metas y Salvemos las dos vidas y todo esto son, o sea,
miles de cristianos han acudido a estos movimientos en Latinoamérica para poder refrenar todo este caos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos una cosa, que por mucha información que tengan ellos, porque la verdad son gente muy, muy capacitada. Yo admiro mucho a Laje y a muchas otras personas en estos esfuerzos. Aprendo mucho de ellos porque yo soy diseñador gráfico y educador cristiano, ¿no? No tengo un trasfondo político o de economía. A mí me ha tocado tener que aprender estos temas por mi cuenta para poder enseñarlo esto a la iglesia cristiana, ¿no? En nuestro ministerio Hermandad Cultural y donde me invitan aquí localmente o internacionalmente a compartir en iglesias y esto. Entonces, es así, pero sí tenemos que estar conscientes de eso. Les dejo por ahí también un video que introduce lo que es el mandato cultural en como 4 o 5 minutos, que es la promoción de lo que es el concepto de nuestro ministerio. Willy. Bueno, buenas noches. Gracias por responder a la antigua pregunta, a la primera sobre este balance y sobre ese énfasis. Y bueno, tal vez para acotar, creo que hay una línea muy delgada en cuanto, no sé, si tomamos las posturas de Laje. Lo he escuchado particularmente, es amigo de mi amigo Santiago Alarcón. Ambos somos amigos, nos dedicamos a la apologética, pero creo que hay una línea muy delgada entre las ideas que podemos promover dentro de círculos cristianos, valiéndose del hecho de que compartimos ciertos lineamientos, si se quieren, en ética y moral con respecto a lo que proponen. Sin embargo, es como una mesa coja, ¿cierto? Le falta algo a ese tipo de unión o a tomar como una verdad que pueda ser súper potente para levantar la iglesia en Latinoamérica, ¿no? En una de las conferencias escuché a Laje decir, pues enseñemos política, demos cursos, cosas así. Me parecen un tanto esas declaraciones, no sé si peligrosas, de hecho, pero es una línea delgada. Sí, perdón que te interrumpa, Willy. Sí, de hecho, Laje lo dice en esta conferencia que les acabo de poner en el link. Él lo dice ahí. Que él sugiere, simplemente está sugiriendo, ¿no? Y es válido, que se den también cursos de política y de otros temas, economía, etcétera, en las iglesias. Y yo creo que tiene razón. ¿Por qué? Porque la política significa vivir en sociedad y todos nosotros, todos los creyentes vivimos en sociedad, ¿sí? Somos parte de ello. Nos hemos autoexcluido de la política y eso ha sido un enorme error, un grave error que nos va a costar mucho trabajo como evangélicos corregir. Respecto a lo que dices, estoy de acuerdo y yo lo llamo, así, tú lo llamaste que falta una pata. Yo lo llamo la pieza del rompecabezas que a ellos les falta. ¿Y sabes cuál es? Una sola palabra, el evangelio. ¿Sí? Les falta el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos lo ven todo desde el punto de vista antropológico. Por eso quiero explicar, y por eso nuestra especialidad en mandato cultural es la cosmovisión judeocristiana o la cosmovisión cristiana, porque esta gente allá afuera, o sea, Laje y todo su equipo y todos estos personajes muy buenos, muy relevantes y los admiro, de verdad he aprendido mucho de ellos, pero ellos dicen mucho, por ejemplo, sí, esta agenda progresista está tratando de derrocar la cosmovisión judeocristiana. Esta agenda progresista está tratando de hacer esto y lo otro y aquello, ¿no? Y menciona la cosmovisión cristiana aquí y allá en todos lados, y que los valores cristianos y que esto y lo otro, pero nunca hacen un esfuerzo, o por lo menos yo no he visto a ninguno de ellos, haciendo un esfuerzo de qué era esa cosmovisión judeocristiana, ¿sí? Y nosotros tenemos esa respuesta. Nosotros los creyentes, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Ellos como católicos y algunos incluso agnósticos no la tienen, ¿sí? E incluso los católicos que dicen tenerla, en el diplomado que yo tomé en una escuela católica, que no voy a mencionar el nombre, tuve que ir a una iglesia católica, a una escuela para aprender de política, una escuela católica, porque no hay escuelas cristianas que lo hagan, ¿sí? Aprendí mucho de ellos y todo, incluso Laje fue uno de mis maestros, Miklós fue otro y todos los demás, ¿no? Aprendí mucho de ellos y todo, pero por más esfuerzo que hizo el director del instituto de decir que la respuesta era el cristianismo, todo lo que él proponía era el resurgimiento del catolicismo en Latinoamérica. Básicamente fue eso. Y mencionaba la Biblia, y mencionaba versículos bíblicos y todo, pero aquí quizá hay alguno de mis compañeros del diplomado, porque son algunos de mis alumnos los sábados en la mañana, y se acordarán de esto.
mencionaron mucha Biblia, pero nunca lograron aterrizar diciendo que la respuesta era el Evangelio, porque el catolicismo no comprende eso. ¿Sí me explico? Y esta gente obviamente lo va a entender. No lo va a entender Laje, que es católico, no lo va a entender Miklos, que es agnóstico. O sea, y es la pieza que les falta a ellos. Podemos aprender mucho de ellos, pero nos toca a nosotros como cristianos evangélicos aprender de estos temas. Pero si vamos a estar alejándonos de estos temas, evadiéndolos como lo hemos hecho ya por décadas, nunca vamos a ganar esta batalla. Y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Como dicen, y es muy cierto, hay una línea muy delgada, y estoy de acuerdo con eso, se puede llegar a los extremos, pero hay que buscar siempre ese balance. Willy, alguien más estaba levantando la mano antes que tú, perdón, y no me acuerdo quién era. Sí, profe, era yo. Buenas noches. Miguel, dime. Buenas noches. Pues la verdad me gustó mucho la conferencia, todo el conocimiento, la manera en que la abordó. Pues en mi opinión, pero digo que es una opinión, no sé pues, cómo está usted de tiempos, sería muy bueno que usted y pues el equipo de intelectuales teístas hicieran como un curso o mini curso sobre este tema de la batalla cultural. Solamente esa es como mi apreciación. Bueno, sí, Miguel, mira, yo actualmente estoy yo tengo un grupo de líderes de aproximadamente 30 líderes de Latinoamérica que precisamente como pusimos en pausa el Ministerio de Mandato Cultural, y algunos de ellos están aquí de hecho, yo decidí, porque yo estaba haciendo prácticamente todo esto solo en términos de contenido. Mi compañero y fundador de Mandato Cultural en Santiago de Chile, él me ayudaba prácticamente solo con lo técnico, todo lo que tenía que ver con el internet y la página web y todo eso. Pero en términos del contenido yo lo producía prácticamente solo. Tuve ayuda de personas aquí, amigos de aquí y allá, como Diego Arauz, que está aquí en la clase, que me ayudó con unas cuestiones de política y de hecho lo tuvimos como invitado especial en nuestro último programa sobre política y gobierno. Y así, pero la cuestión es esta, yo estoy ahora con el plan de entrenar líderes para que podamos ser más capaces de entrar a esta batalla y ser más efectivos. Si a alguien de aquí, quiero hacer la invitación, le interesa poder quizás ser partícipe de estas clases, los sábados por la mañana, nos reunimos a las 9:30, horario de Dallas, por 1 hora y media, es 1 hora de clases y 1 hora para preguntas y respuestas, contácteme por privado, o pídale mi información a la gente de intelectuales teístas y quizá pueda unirse a esta clase que estamos de hecho comenzando. Comenzamos el día 13 de agosto, o sea, tenemos un mes apenas de haber comenzado estas clases y nos ha ido muy bien, gracias a, bueno, eso digo yo, ¿verdad? No sé mis alumnos aquí, pero la cuestión es esta, respecto a un programa, tenemos ya un plan con intelectuales teístas para un programa sobre cosmovisión cristiana, que a mí me parece de vital importancia y muy bueno el tema, pero desgraciadamente por mi agenda de mis estudios y las clases que doy, no creo poder dar este curso sino hasta quizá finales de enero, principios de febrero de 2023. Sí, yo tengo la mejor intención de, miren, yo les digo a mis alumnos, y esto va para ustedes también aquí, yo vine a los Estados Unidos becado para estudiar teología. Eventualmente Dios me llevó a estudiar otros temas como liderazgo y educación cristiana, y donde puedo me meto y aprendo, ¿no? Les digo, he estudiado política también y cosas así. Pero afortunadamente yo he estado becado la mayor parte del tiempo aquí en Estados Unidos, y por eso yo me baso en la palabra que dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces yo tengo la mejor disposición de aportar lo que Dios me ha dado a mí a través de mis estudios, de mi experiencia aquí en los Estados Unidos, aprendiendo la cultura, porque una de las razones por las que yo comencé este ministerio es porque viviendo aquí en los Estados Unidos ya casi la mitad de mi vida y la otra mitad en México, he podido ver el contraste garrafal, como decimos en México, o enorme entre estas dos secciones del mundo, ¿no? Canadá y Estados Unidos y Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y antes no comprendía esas diferencias. Yo cuando fui más joven, tenía como 20 años más o menos, viví en la frontera entre Estados Unidos y México, una ciudad que se llamaba Ciudad Juárez, Chihuahua, con
frontera con El Paso, Texas, y recuerdo que cuando yo veía esas enormes diferencias entre mi país, México, y los Estados Unidos, al cruzar la frontera muy, muy seguido, porque vivía en frontera, yo me hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué es tan diferente? Bueno, no fue muchas décadas después hasta que pude contestar la pregunta. ¿Y saben cuál es la respuesta? La palabra de Dios. Creó, o sea, eso hizo la enorme gran diferencia entre los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Por motivos de mis estudios de maestría en liderazgo, me llevaron a Boston, Massachusetts, a Filadelfia, a Washington, D.C., a todos estos en viajes de estudio para estudiar específicamente la historia de los Estados Unidos de América, y ahí fue donde yo entendí exactamente con los, digamos, con los hechos y con la historia, el porqué de la prosperidad de este país. Y yo quiero que esos principios no son exclusivos de los Estados Unidos, quiero decirles. Ellos no prosperaron por ser más altos, rubios y de ojos azules. Ellos prosperaron porque tenían la palabra de Dios, lo cual a nosotros el catolicismo nos robó, ¿sí? Porque ustedes saben que el énfasis del catolicismo es la religión, los ritos, todo lo demás, pero no la palabra. Nunca tuvimos la palabra de Dios. Yo no escuché el evangelio, a pesar de haber sido nacido católico en México. Hasta los 16 años realmente escuché el evangelio de la Biblia, y fue por un hermano protestante que me predicó, y me convertí a los 16. Entonces, eso es así. Yo no exalto a los Estados Unidos, es una nación hermosa que amo porque es como mi país adoptivo, pero yo estoy sinceramente muy preocupado por la región del mundo en donde Dios me hizo nacer, que es Latinoamérica, porque lo he estado viendo pintarse de rojo en las últimas 2 décadas, y eso a mí me hace querer estar activo en preparar más gente para enfrentar esta batalla de una manera efectiva. Y bueno, la clase creo que ha terminado, me pasé un poquito de tiempo, les pido disculpas, pero ahora sí les dejo con el equipo de intelectuales teístas. Hasta aquí mi participación, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por haberse sumado. Gracias, hermano Gustavo Morán. Estamos muy contentos y claro que sí que podamos tener una continuación. Bueno, hermanos, el momento ha llegado. Nosotros siempre regalamos un libro, y también el día de hoy estaremos sorteando una beca, ¿sí?, para estudiar en RTN Academy. Bueno, hemos estado registrando a las personas que se han ido conectando. Vamos a hacer un par de mezclas. Y bueno, espero que el que se lo gane les sea de muchísima bendición. Primero vamos a sortear las becas, ¿sí? Así que estemos listos. El que sea el ganador, por favor, diga que estoy acá presente. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador o la ganadora es el hermano Ricardo. El hermano Ricardo está presente. Diga, estoy presente. ¿Alguien lo ve, el hermano? Hermano a la 1, hermano a las 2, hermano a las 3. Me pareciera que no está presente, ¿no? Calvo, ¿vos lo ves para algún lado al hermano? Yo lo veo, pero tiene apagado el micrófono y la cámara también. Sí, tiene apagado. Okay. Bueno, entonces, bueno, listo. Felicidades, hermano Ricardo, por favor, le pido que se conecte con nosotros, que se comunique con nosotros. Y voy a dejar de compartir un momento. Les pido a todos que vayan preparando la camarita, vamos a tomar una foto. Si gustan, para guardarla de recuerdo. Estoy segura que muy pronto estaremos teniendo otra reunión más con el hermano Gustavo. Bueno, vamos a ir con el segundo sorteo mientras ustedes preparan la camarita. Vamos con el libro. Vamos a sortear un libro. Y bueno, les recuerdo que la beca que sorteamos es de RTN Academy y se llama el curso ¿Por qué no soy progresista? ¿Sí? Van a poder estar cursando. Debe ser de una duración de 2 meses por ahí, pero estaremos pasando toda la información que necesiten, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el sorteo del libro y espero que también sea de muchísima bendición para el que se lo gane. También se conectan con nosotros, se comunican con nosotros y bueno, vamos a hacer una cuenta regresiva de 5 segundos. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. El ganador del libro es William Ariel Tarqui. Hermano, felicidades.
es el que estuvo comentando, haciendo consultitas. También felicidades, hermano, Dios le bendiga, espero que este libro les sea de mucha bendición. Bueno. Bueno, hermano, vamos a tomar una fotita entonces, a la cuenta de 3, 3, 2, 1. Otra foto a los que todavía no activaron las cámaras, todavía estamos a tiempo, vamos a guardar una fotito de recuerdo. 3, 2, 1. Y una última foto más, hermanos, sonrían, Jesús nos ama. 3, 2, 1. Listo. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por haberse sumado. Nosotros somos el equipo de intelectuales teístas. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok también. Estamos compartiendo cursos como de filosofía, también estamos impartiendo cursos, el taller de corrientes teológicas, y cada viernes, no es definido, a veces puede ser un jueves o un sábado, vamos a tener tertulias también y las estaremos anunciando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invito al hermano Gustavo que nos acompañe para finalizar con una oración, y con eso terminamos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de haber estado en este lugar, Señor, de aprender cosas que quizá para muchos de nosotros han sido nuevas y que han representado quizá un reto. Te pido, Señor, que estos principios que han sido sembrados en nuestras mentes y en nuestros corazones den fruto a su tiempo, y que podamos ver, Señor, ese avance de tu evangelio, de tu iglesia, como lo que tú has planeado para nosotros, Señor, una iglesia gloriosa que te representa dignamente y que no se acobarda, Señor, en medio de esta batalla que tenemos que enfrentar, Señor. Prepáranos para continuar en este entrenamiento. Bendice a los hermanos de intelectuales teístas que han tenido la delicadeza de poder invitarme a compartir estos principios con ellos. Y también, Señor, que puedan ellos continuar esparciendo tu palabra y muchos conceptos importantes a través de otros invitados y otros ministerios, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima reunión y estaremos agendando la continuación. Continuará lo de hoy. Bendiciones a todos. Bye. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, hermano.